Bien, después de haber visto los conceptos básicos en Dart y cómo es la sintaxis, cómo trabajamos con la programación, por lo menos con esas cosas básicas como son las variables, los loops, los condicionales, las clases, nos toca ver algo un poquito más avanzado de programación que está presente en casi cualquier entorno en el cual trabajemos, pero que es imprescindible si queremos trabajar con Flutter. Vamos a ver qué es la programación asíncrona, por qué la necesitamos y cómo la vamos y cuándo la vamos a utilizar. Y finalmente vamos a ver cómo lo hacemos, es decir, la sintaxis, qué opciones tenemos para hacerlo con Dart. Así que vamos a ello. Bien, volvemos a nuestro Dartpad. Podéis empezar uno nuevo aquí, si le dais a OK. Yo en mi caso he creado una pequeña función que ahora no es necesario entender qué hace, ahora lo explicaremos. Pero vamos a ver exactamente en qué consiste la programación asíncrona. De todos modos, vamos a empezar por ver un pequeño gráfico que diferencia entre los dos tipos de programación. Podríamos decir que la programación síncrona, la que tenemos a la izquierda, es la que tenemos por defecto. Es decir, nosotros ejecutamos una instrucción, esperamos a que acabe y luego ejecutamos la otra. En este caso, lo que están utilizando, que es normalmente lo que se asocia mucho a la programación asíncrona, son peticiones a un servidor. ¿Por qué? Bueno, porque una petición a un servidor no es una instrucción como un print o un if-else que se ejecuta en milisegundos, sino que puede llegar a tardar segundos. Entonces es una operación que normalmente se hace con programación asíncrona. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que normalmente cuando lanzamos una petición al servidor queremos seguir haciendo otras cosas en la aplicación. Es decir, no queremos que se quede totalmente parada y que no se pueda hacer nada más, sino que quizás queremos mostrar pues una barra de progreso, como que algo se está haciendo, o le queremos mostrar un mensaje, en plan, estamos subiendo tu imagen, cualquier cosa. No queremos parar el flujo de ejecución ahí, con lo cual por eso ponen el ejemplo de la request, es decir, desde que tú haces la petición al servidor hasta que te viene la respuesta, hasta que haces otra petición y te viene la respuesta, ¿no? Si lo hiciéramos de forma síncrona, sería petición, esperamos quizá un segundo a que venga la respuesta y luego seguimos con otra instrucción, que es otra petición, y esperamos a que venga la respuesta. Sin embargo, con la programación asíncrona lo que conseguimos es no esperar por esa respuesta o, en otras palabras, lanzar una instrucción y no esperar a que acabe, sino que seguir con las otras instrucciones que nosotros tenemos. En este caso, lo que se muestra como ejemplo es que las dos peticiones se envían a la vez, es decir, se hace una petición sin esperar a la respuesta y se hace otra petición. Y luego las respuestas vuelven de forma asíncrona, es decir, no sincronizadas, no una después de la otra. Está viniendo la respuesta 1 y la respuesta 2, pero podría venir primero la respuesta 2 y luego la respuesta 1. No tiene por qué. Vamos a verlo con un ejemplo de código que siempre se ve más claro. Empecemos por la programación síncrona. Imaginemos que nosotros lanzamos un mensaje que es... Vamos a hacerlo con números, que es lo más fácil. 1, luego imprimimos 2 y luego imprimimos 3. Como es de esperar, lo que va a pasar aquí es que primero se va a imprimir 1, luego 2 y luego 3. Le vamos a dar a Run para comprobar que esto es verdad. Perfecto. Y esto pasa obviamente porque estamos utilizando programación síncrona, que es lo que tenemos por defecto. Es decir, una instrucción, esperamos, luego la otra, esperamos, luego la otra. Sin embargo, vamos a utilizar un poco de programación asíncrona. Es decir, vamos a dejar esto que imprima 1, pero aquí voy a cambiar el método y voy a utilizar el que he creado, mejor dicho, yo, que lo que hace es imprimir, pero de forma síncrona, es decir, va a simular una especie de llamada al servidor o una especie de operación que tarda tiempo en hacerse, esperando 3 segundos y luego lo va a imprimir. Así que lo que vamos a ver en este caso es que en vez de 1, 2 y 3, se va a imprimir 1, 3 y 2. ¿Por qué? Porque esto va a tardar 3 segundos y va a devolver o se va a ejecutar después de esos 3 segundos. Vamos a darle a Run y lo que vemos aquí es que tenemos 1, 3 y después de 3 segundos... mensaje. ¿Por qué mensaje? Porque esto está mal. Pero si lo volvemos a ejecutar, ahora sí que saldrá 1, 3 y a los 3 segundos 2. Vale, ya lo tenemos. Esto es básicamente cómo funciona de forma rápida la programación asíncrona.
Como decía, esto es simplemente el concepto, pero se entenderá mucho más cuando empecemos a trabajar con Flutter y lo veamos en un caso real. Pero hay que imaginar la situación de, pues, llamadas al servidor, por ejemplo. Imaginemos que tenemos una aplicación de chat como la que nosotros vamos a hacer y que el usuario está escribiendo un mensaje y le da el botón de enviar. En este caso queremos hacer dos cosas. En primer lugar, enviar el mensaje al servidor para que los otros usuarios lo reciban. Y en segundo lugar, queremos quitar el texto que acaba de escribir el usuario, ¿no? No tendría mucho sentido que le diera enviar y el texto siguiera en la caja de texto ahí, porque parecería que hay un error. Bien, si eso lo hiciéramos con programación síncrona, es decir, por defecto, lo que pasaría es que lanzaríamos la petición al servidor para enviar el mensaje, quizás tardaría 1 o 2 segundos y después limpiaríamos la caja de texto. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues que el usuario en esos 1 o 2 segundos desde que le ha dado al botón pensaría que algo está mal, porque el texto no se ha quitado, no hay signos de que el mensaje se ha enviado. Así que seguramente le volvería a dar a enviar varias veces, en fin, sería un poco raro, sería una mala interfaz de usuario. Sin embargo, si hacemos lo mismo con programación asíncrona, lo que conseguimos es que se envíe el mensaje y antes de esperar a la respuesta, limpiamos la caja de texto, con lo cual, cuando le da a enviar, la caja de texto se limpia automáticamente, aunque no hemos recibido aún la respuesta del servidor, pero eso llegará quizás 1 segundo, 2 segundos después y el mensaje ya se mostrará en la lista de mensajes como enviado. Ese sería un caso en el cual podríamos utilizar la programación asíncrona. Además, hay que decir que si no utilizáramos programación asíncrona con las llamadas al servidor, lo que pasaría es que cada vez que quisiéramos enviar algo al servidor, la aplicación se quedaría totalmente parada. Es más, muchos sistemas operativos, como por ejemplo Android o iOS, ya no te permiten por defecto hacer eso. Si tú envías una petición al servidor desde el hilo principal de la aplicación, es decir, sin hacerlo de forma asíncrona, lo que va a pasar es que la aplicación va a fallar, en muchos casos. Así que lo que tenemos que hacer es, de forma casi forzada, nos obligan a utilizar programación asíncrona para que la aplicación pues sea fluida. Así que ahora vamos a ver una serie de conceptos de programación asíncrona en Dart. Es decir, vamos a ver la sintaxis, en otras palabras, vamos a entender cómo funciona esto. Bien, vamos a borrarlo para empezar y vamos a borrar esto también. Vale. La programación asíncrona funciona de la siguiente manera. En vez de tener una función que devuelve por ejemplo, vamos a poner una lista de mensajes. O no, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer un método que devuelva una cadena de texto. Y vamos a simular que esto es obtener perfil o nombre de usuario. Nombre usuario. Nos vamos a imaginar que tenemos una función que es obtener nombre de usuario, que va a llamar a un servidor, a nuestro servidor, para obtener el nombre de ese usuario, porque quizás pues ha decidido cambiar el nombre en otro móvil o desde la web y nosotros cada vez que inicia la aplicación queremos mostrar el nombre el más actualizado posible del usuario. Así que imaginemos que esta función la utilizaremos para obtener este nombre. Bien, si nosotros tenemos esto, quiere decir que tenemos programación síncrona, ¿vale? Es decir, que vamos a esperar a que esto se devuelva. Sin embargo, la programación asíncrona, es decir, si tuviéramos una llamada al servidor, lo que tendríamos no es una función que devuelve un string, sino una función que en un futuro, no sabemos cuándo, va a devolver un string. ¿Y cómo se representa esto en Dart? Bueno, pues future y el tipo de la variable que vamos a recibir. Nombre usuario async. ¿Vale? En este caso, lo que nosotros vamos a recibir no es un string, es decir, que no podemos hacer nombre es igual a obtener nombre usuario async, porque esto no es una variable de tipo string, sino que es un futuro de string. Si nosotros utilizáramos esta, sí, sería tan fácil como hacer esto. Y obviamente, como devuelve un string, vamos a tener un string. Pero en nuestro caso, como esto se va a devolver en un futuro, no podemos asignarlo directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente tenemos que utilizar la función. Y este futuro tiene unos métodos, que es el método then, es el más importante de todos, que nos va a devolver el valor real, es decir, el tipo que estamos especificando aquí, en el futuro. Si nosotros hacemos print y el valor, es como podemos obtener el valor real, es decir, el string. Vale, vamos a colocar esto ahora. Esto no es realmente importante. Esto lo que hace es crear un
un futuro, pero la verdad que nunca lo vamos a hacer así, sino que vamos a trabajar con funciones que ya nos van a devolver los futuros. Esto es simplemente para simularlo, no hace falta entenderlo, pero bueno, lo que hace es devolver Diego, es decir, este string, en 3 segundos, desde que se llama. ¿Vale? Vamos a comprobar simplemente que esto funcione. Si nosotros le damos a run, inicialmente no vamos a ver nada, y a los 3 segundos se va a imprimir algo. Diego, aquí lo tenemos. Lo que ha pasado es que cuando se ha iniciado la aplicación hemos ejecutado esto, y luego, a los 3 segundos, en un futuro, se ha ejecutado esta parte de aquí. Si nosotros tuviéramos otras instrucciones por aquí, esto hubiera continuado automáticamente después de llamar a esto. Y esto seguramente, esta parte de aquí, se hubiera ejecutado aquí al final. Así es como trabajamos con los futuros. Además, también tenemos otra forma de hacerlo un poco más tradicional. Es decir, si nosotros queremos tener esto, que es nuestro nombre del usuario, podemos hacerlo de la forma que intentábamos antes, si cambiamos una serie de cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Bueno, pues básicamente tenemos que decir que queremos esperar a este valor, es decir, a wait. Obviamente hay otra cosa que tenemos que cambiar, y es que tenemos que decir que esta función es asíncrona para que pueda esperar. Es simplemente un requisito del lenguaje. Esto se leería de la siguiente forma: espera a que esta llamada acabe y asigna el valor a esta variable de aquí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que aquí lo que estamos haciendo es bloquear el flujo de ejecución. Es decir, estamos yendo a una programación más síncrona, aún teniendo programación asíncrona. Si nosotros hiciéramos esto, lo que veríamos es que se va a imprimir en perfecto orden todo esto, porque no hay... estamos esperando por esta llamada que es asíncrona. Así que lo importante de aquí es saber que los futuros, los futures, devuelven un valor en el futuro. Por otro lado, hay otro concepto importante, otra clase importante, que son los streams. ¿Vale? Los streams, si los futuros devuelven un valor en el futuro, los streams devuelven una serie de valores en el futuro. Es decir, puede ser uno, puede ser muchos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a decir que tenemos un stream de cadenas de texto y le vamos a llamar mensajes. Y vamos a tener algo muy parecido en nuestra aplicación. Así que esto quiere decir que cuando llamemos a obtener mensajes, vamos a esperar no solo una cadena de texto, sino que vamos a esperar varias cadenas de texto. Vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a, una vez más, crear algo que no necesitamos entender ahora, pero que nos permitirá entender esto. Vale, ahora que tenemos este código que he escrito, que no hace falta entenderlo, lo que tenemos que saber es que nosotros, aquí, tenemos un método que es obtener mensajes, que nos devuelve un stream. Como decía, el stream es parecido al future, pero la diferencia es que el future devuelve un solo valor, es decir, cuando hacemos el then recibimos el valor, y el stream devuelve muchos valores, es decir, puede devolver 0, puede devolver 1 o puede devolver pues muchísimos más. Es decir, es algo que estamos constantemente mirando para ver si recibimos algo. En el caso de una aplicación de chat, perfectamente lo que podríamos tener es un stream de mensajes. Cada vez que alguien escribe un mensaje, lo recibimos y lo mostramos al usuario. ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, pues en este caso,
en vez de then y luego hacer algo, lo que tenemos es listen, es decir, escuchar. Escucha cada vez que esto devuelva algo y entonces vamos a hacer X cosa, que sería, por ejemplo, pues mostrarlo al usuario. En nuestro caso, como no tenemos aún una interfaz móvil, lo que vamos a hacer es imprimirlo por consola. Vamos a hacer que cada vez que venga un mensaje, vamos a imprimirlo por pantalla. Ahora vamos a ver la diferencia y lo que pasa. Este stream, como veremos, pues simula un poco... Vale, aquí hay un error, ahora miramos qué es. Pero este stream, lo que simula, el código que he escrito aquí, es que cada X segundos se van enviando mensajes y los iremos recibiendo aquí. Es decir, simula un poco una aplicación de chat. Vamos a ver este error. Type error instance, type, control dynamic, instance type. Vale. Seguramente sea por esto. Vamos a ver si ahora funciona. Parece que sí. Y lo que vamos a ver es que nos van llegando mensajes. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Es decir, ya vemos el comportamiento de este stream de forma asíncrona, es decir, nosotros aquí podríamos seguir haciendo otras cosas, como por ejemplo, pues iniciando app, no sé, mostrando perfil, mientras estamos escuchando esto de forma síncrona. Vamos a verlo. La aplicación empezamos a escuchar, pero esto ya se ejecuta, es decir, el flujo de la aplicación continúa por aquí. Y mientras esto pues está escuchando, está imprimiendo valores y mostrándolos por pantalla. Así que esto es básicamente la programación asíncrona en Dart y lo que utilizaremos en Flutter. Lo más importante es esto de aquí, saber la diferencia entre un stream y un futuro, porque nosotros no vamos a estar creando, si no me equivoco, ahora no tengo la aplicación en mente todo lo que vamos a hacer. En el caso de que lo tuviéramos que hacer lo veríamos, pero no vamos a estar creando estos streams y estos futuros, sino que vamos a trabajar con herramientas o código que ya nos van a dar estos tipos, estos valores. La diferencia importante es, a modo de resumen, que un futuro, es decir, obtener nombre usuario async, devuelve un valor en el futuro y que a este valor accedemos a través de la función then. Y luego aquí podemos hacer lo que queramos con ello. Mientras que el stream es exactamente lo mismo, pero en vez de un valor puede ser 0 valores, 1 o muchos más. Lo que hacemos es escuchar con el listen y cada vez que nos llegue un nuevo valor haríamos algo. Pues por ejemplo, añadirlo a la lista de mensajes. Así es como funciona la programación asíncrona. Ahora, ya después de creo que 4 clases más teóricas, aunque estas últimas han sido un poquito más prácticas, ya nos toca empezar a desarrollar nuestra aplicación porque nos tenemos que poner a ello. Sin embargo, antes de poder empezar a programar la aplicación, de ver nuestro móvil con nuestra app instalada, lo que tenemos que hacer es instalar todo el ecosistema de herramientas que necesitamos para programar, que no son pocas y que nos va a llevar un poco de tiempo. Así que vamos a dedicar una clase entera a ello. Nos vemos en la siguiente clase.